A María ya no la reconocían en los pasillos por los que antes caminaba con autoridad. Ex cirujana, ahora caminaba con la ayuda de un bastón delgado, escuchando los discretos susurros de sus colegas que evitaban el contacto directo. El hospital, que antes había sido una extensión de su hogar, ahora le parecía un entorno hostil, hecho de baldosas frías y rostros que fingían no ver. Meses atrás, había perdido casi toda la visión debido a complicaciones neurológicas. Aún intentaba adaptarse con lentes experimentales, pero fracasaba incluso en las tareas más sencillas. En una ocasión, casi se disculpó al pasar junto a una foto antigua. Confundió su propio reflejo con el de su difunto esposo. A pesar del apoyo técnico de los especialistas, María sentía que nadie entendía realmente por lo que estaba pasando. Todos hablaban de adaptaciones, rehabilitación y neuroadaptación, pero nadie hablaba de la vergüenza, de la sensación de inutilidad, de lo doloroso que fue pasar de ser una médica respetada a una paciente atendida. La pérdida de la visión también le parecía la pérdida de su identidad. Ya no corregía historiales médicos, ni guiaba a los residentes, e incluso evitaba entrar al quirófano. Temía que alguien la viera dudar, tropezar o simplemente recordar que alguna vez había sido un referente en ese lugar. Esa mañana, María había intentado ponerse las nuevas lentes que le había enviado el equipo de investigación ella sola. Sentada frente al espejo del baño, tardó casi 20 minutos en ajustar la primera. La segunda se le resbaló del dedo, cayó en el lavabo y desapareció por el desagüe. El sonido de ese seco ploc resonó en su cabeza como un fracaso más. Se sentó en el suelo frío, con las rodillas dobladas y la cabeza gacha. Lloró en silencio. No quería que su cuidadora la oyera, no quería consuelo, y mucho menos compasión. Quería recuperar la visión, quería su precisión, su firmeza. Lo que nadie le dijo fue que perder la vista era también perder su lugar en el mundo. Fue en ese estado de agotamiento contenido que decidió salir temprano de la oficina que le habían asignado. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, sus pasos eran lentos. Cada paso se sentía como una barrera. El sol era demasiado fuerte. Las sombras nublaban aún más su percepción. Y fue allí, entre los autos en fila y las bocinas lejanas, donde todo comenzó. Un niño apareció de repente frente a ella. Llevaba una mochila desgastada a la espalda y un montón de globos de colores atados a la muñeca. No lo vio a tiempo, casi lo atropella. El susto la hizo soltar el bastón y por reflejo, el niño la agarró del brazo. «Cuidado, señora», dijo, sobresaltado, pero con un extraño brillo de convicción en los ojos. María, aún desorientada, intentó recomponerse. Se pasó la mano por la cara, respiró hondo y sin saber bien a quién, le dio las gracias. El chico permaneció allí, sujetándola firmemente del brazo, como si sintiera que soltarse era demasiado arriesgado. Había algo inquietante en él. Sus ojos eran claros, pero no precisamente por su color. Había una atención en ellos que parecía ver más allá. Cuando ella se apartó, él le habló en voz baja, casi como si le contara un secreto. «Si quieres, puedo ayudarte a ver de nuevo». María se quedó paralizada. La frase quedó suspendida en el aire como una gota a punto de caer. No sabía si reír, responder o simplemente ignorarlo. Pero antes de que pudiera decidirse, el chico abrió su mochila y, sin contemplaciones, sacó una piedra lisa y gris, del tamaño de un puño cerrado. «Esto es para enfocar lo que quieres ver», dijo, con una voz que mezclaba ingenuidad y una convicción que parecía demasiado grande para alguien de su edad. María tomó la piedra, vacilante. La superficie estaba fría, pero lisa, como pulida por el tiempo. Lo miró, todavía incrédula, y le preguntó su nombre. «Pedro»,
respondió, ajustándose los globos en la muñeca. Antes de que pudiera preguntar más, añadió, ya verás. Solo concéntrate. Y entonces sonrió. Una sonrisa serena, casi desafiante. María se quedó quieta unos segundos, sosteniendo la piedra en la mano, como si fuera un objeto extraño de un mundo al que ya no tenía acceso. Pedro la observaba, sin prisa, como si supiera que necesitaba tiempo para digerirlo todo. Al darse cuenta de que intentaba decir algo, pero no encontraba las palabras, simplemente volvió a sonreír, casi como una invitación silenciosa a que confiara en él. María sintió una opresión en el pecho. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien la tratara como una persona completa, no como una causa perdida. Guardó la piedra en el bolsillo y con un gesto casi mecánico le preguntó de dónde venía. «De aquí cerca», respondió, pero apartó la mirada como quien guarda secretos. Pedro se despidió rápidamente, pero antes de irse, dejó un mensaje. «Si quieres, puedo enseñarte». María se quedó quieta, como atrapada en ese momento, sintiendo una extraña mezcla de desconfianza y curiosidad. Regresó al coche lentamente, con la piedra en el bolsillo ardiendo con tanta presencia. Durante el camino a casa pensó en 1000 cosas. Recordó los años de formación médica, los estrictos protocolos, la investigación científica. Nada tenía sentido, pero al mismo tiempo había algo en la mirada de ese chico que la conmovió de una manera difícil de explicar. María llegó a casa agotada, pero incapaz de sacarse a Pedro de la cabeza, y por primera vez en meses, algo diferente comenzó a moverse en su interior. Esa noche, María apenas pudo dormir. La imagen del niño con su mirada atenta, la piedra en la mano, su voz serena, todo parecía darle vueltas en la cabeza. Recordó su residencia médica, los largos turnos, la precisión que requería cada movimiento. Su vida se había guiado por la ciencia, por métodos probados. Pero allí, en esa silenciosa encrucijada, lo que más pesaba era la sensación de haber sido excluida. Pensó en sus colegas que apartaban la mirada, en el neurólogo que siempre parecía impaciente. Pensó en su esposo, en la foto de él que casi no reconocía. Se sintió avergonzada, enojada, triste, pero en medio de todo aquello había un atisbo de algo nuevo: esperanza. A la mañana siguiente, María se despertó temprano, como si tuviera una necesidad urgente que ni siquiera podía explicar. Tomó la piedra de la mesita de noche y la contempló durante varios minutos. No sabía qué esperar, pero sentía que necesitaba hacer algo diferente. Decidió ir temprano al hospital, aunque no tenía citas. Al llegar, caminó hacia la cafetería de recepción. Fue entonces cuando vio a Pedro afuera, colocando globos en un poste, como si fuera lo más natural del mundo. Sintió que se le aceleraba el corazón. Parecía saber qué vendría. Cuando sus miradas se cruzaron, Pedro simplemente saludó con la mano, con esa leve sonrisa que parecía transmitir una seguridad que ella aún no tenía. Y María, sin comprender, simplemente se acercó. Pedro notó la mirada vacilante de María, pero no se apresuró. Siguió arreglando los globos como si fuera lo más importante del mundo. Cuando ella se acercó, le habló en voz baja, sin perder la concentración. «Hoy es un buen día para empezar». María sintió una opresión en el pecho. No sabía si era ironía, intuición o coincidencia, pero esas palabras la conmovieron. Permaneció en silencio, sujetando la piedra en el bolsillo como si fuera un ancla. Pedro finalmente se giró, la miró con calma, como si no tuviera prisa, y preguntó: «¿Estás lista para intentarlo de nuevo?» María no respondió de inmediato. Tragó saliva con dificultad, sintió el peso del desafío, pero también una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: el deseo de intentarlo. Caminaron hasta un banco cercano, bajo la sombra de un árbol centenario, y Pedro le pidió que se sentara.
María notó que, a pesar de su apariencia sencilla, el chico hablaba con una seguridad desconcertante. Le pidió que cerrara los ojos y sostuviera la piedra en sus manos. Magia, dijo, no es concentración. La palabra resonó en su cabeza. Concentración. Mientras Pedro le indicaba que respirara hondo y pensara en lo que quería ver, María sintió que se le aceleraba la respiración. El mundo a su alrededor pareció desaparecer, y solo quedó el sonido de su voz, baja y lenta. Por un instante, olvidó que estaba sentada en un banco público, con un chico sosteniéndole los dedos. Allí, en ese instante, pareció como si hubiera vuelto a ser una persona completa. Intentaba seguir las instrucciones de Pedro. Sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. Era como si la lógica que siempre había guiado su vida se desmoronara lentamente. No tenía sentido que un chico con aspecto de vivir en la calle supiera más sobre su cuerpo que los médicos especialistas. Pero allí, en medio de esa respiración concentrada, la sensación era diferente. Pedro le pidió que pensara en un recuerdo feliz. María dudó, pero pronto la imagen de su esposo le vino a la mente. Su sonrisa, su risa fuerte, el aroma del café por la mañana, y sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a fluir. No era tristeza, era alivio, un anhelo mezclado con el deseo de seguir adelante, de intentarlo. Pedro continuó hablando, ahora más bajo, casi en un susurro. Tienes que creer que puedes. No solo el ojo ve, también la cabeza. María respiró hondo. Intentó concentrarse en la imagen de su marido. Sintió un ligero hormigueo en las yemas de los dedos. No sabía si eran nervios o imaginación. Pero estaba ahí. Al abrir los ojos no pudo verlo con claridad, pero por un instante notó la silueta borrosa del árbol frente a ella. El tronco, las hojas, las sombras, todo mezclado. Sucedió tan rápido que creyó haberlo inventado. Miró a Pedro, quien simplemente sonrió y dijo, ¿ves? Así empieza. María no supo qué decir. Solo sabía que algo dentro de ella había cambiado. Al llegar a casa, María intentó ignorar lo que había sentido en el parque. Prefería pensar que era solo emoción, cansancio, imaginación. Pasó el resto del día intentando mantenerse ocupada. Ordenó la cocina, leyó medio libro sin entender nada e incluso intentó llamar a un viejo compañero del hospital, pero se rindió antes de terminar la llamada. La piedra permaneció sobre la mesa como un silencioso recordatorio que prefería no mirar. Pero por la noche, tumbada en la cama, las palabras de Pedro volvieron a ella. No es solo el ojo el que ve. Era incómodo admitirlo, pero una parte de ella quería creerlo. Aunque sabía que no era científico, que no tenía sentido, María sintió algo diferente, como si una pequeña puerta se hubiera abierto una rendija. Al día siguiente, María tuvo una cita con el neurólogo que la atendía. Era metódico, directo, y siempre parecía tener prisa. Mientras intentaba explicar lo que había sentido en el parque, la interrumpió. Dijo que era una respuesta emocional al estrés y que no debía engañarse con métodos alternativos. María, por primera vez, no estuvo de acuerdo de inmediato. Preguntó si había alguna posibilidad de mejora. El médico apartó la mirada, revolvió sus papeles y dijo que la prioridad era la adaptación, no las fantasías. María salió de la cita sintiendo el peso de su desdén. Caminó lentamente hacia su coche, con la piedra en el bolsillo, y se dio cuenta de que estaba cansada de oír siempre las mismas respuestas. Tal vez, solo tal vez, valdría la pena probar algo diferente. Esa tarde, María se encontró mirando la piedra sobre la mesa del salón. Era un objeto sencillo, sin valor aparente, pero ahora parecía cargar con un peso inexplicable. Pensó en tirarlo, pero algo la detuvo. El gesto de Pedro, su tono de voz, la convicción en su mirada, todo se le quedó grabado en la cabeza. Al mismo tiempo, la voz del neurólogo seguía martilleando.
Adaptación, no fantasías. María respiró hondo, sintiendo un nudo en el pecho. Por primera vez se dio cuenta de cuánto habían influido las opiniones de los demás en sus decisiones. Y, en ese momento... Por primera vez, se preguntó, ¿y si, solo por esta vez, eligiera por sí misma? Decidió irse. Tomó su bastón. Se guardó la piedra en el bolsillo y se dirigió al hostal que Pedro le había mencionado, donde vivía el anciano exoftalmólogo, su abuelo. Era un edificio sencillo, con olor a café rancio y muebles viejos. Cuando María entró, la saludaron con recelo, pero al mencionar el nombre de Pedro, un hombre delgado y cansado, la hizo señas para que se acercara. En la pared, recortes de noticias, antiguas y notas manuscritas contaban la historia de pacientes que habían recuperado parte de la visión mediante técnicas poco convencionales. María los leyó con manos temblorosas. Fue como si, por primera vez, se enfrentara a una verdad oculta, y la dejó dividida entre la fe y la razón. Mientras María hojeaba los papeles, el hombre le contó que había sido oftalmólogo, pero que había perdido su licencia tras una demanda que consideraba injusta. Dijo que había probado un método de estimulación sensorial en pacientes con degeneración visual y, a pesar de los buenos resultados, en algunos casos, fue acusado de prácticas no autorizadas. La junta médica lo despidió, pero él continuó estudiando por su cuenta. Pedro, su nieto, había crecido viéndolo de cerca. María escuchaba atentamente con el corazón acelerado. Era como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Pedro no era un niño cualquiera, y quizás ese método, tan desacreditado, pudiera ser una esperanza que ella desconocía tener. Pero la esperanza tenía un precio. Al salir del hostal, María fue sorprendida por dos hombres con trajes sencillos, pero con una mirada dura. Uno de ellos sostenía un sobre marrón que le arrojó a los pies. Dentro había copias de documentos, noticias antiguas y una nota. Ten cuidado con lo que dices. No tiene sentido remover algo que ya está enterrado. María sintió que se le revolvía el estómago. Estaba claro que había algo más en la historia. El peso de la decisión volvió a crecer. Por un lado, la promesa de un nuevo camino, aunque incierto. Por el otro, el miedo a perder aún más su carrera, su credibilidad, tal vez incluso la seguridad de Pedro. Y fue en este conflicto que María se dio cuenta. La decisión no se trataba solo de ver, se trataba de valentía. Esa noche María, sentada a la mesa de la cocina, miraba fijamente el sobre cerrado. Le temblaban ligeramente las manos, pero lo que más le pesaba era la cabeza, llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué esa historia parecía tan oculta? ¿Por qué el método del exmédico, que parecía haber ayudado a tanta gente, había sido silenciado de esa manera? ¿Y por qué Pedro, tan joven, hablaba como si hubiera visto más de lo que su edad le permitía? María sintió crecer una ira silenciosa. No era solo contra el sistema ni contra los hombres de traje. Era contra ella misma, por haber aceptado durante tanto tiempo la idea de que su único papel era adaptarse y seguir adelante. Por primera vez en meses pensó, ¿y si de verdad pudiera probar algo diferente? Al día siguiente, María tuvo una reunión con el neurólogo y un representante de la junta médica. Fueron directos. Le advirtieron que cualquier implicación con métodos no reconocidos, especialmente los asociados con el exoftalmólogo, podría resultar en una demanda. Es una cuestión de reputación, doctor, dijeron, como si fuera argumento suficiente. María escuchó todo en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo y el corazón acelerado. Salió de la habitación con la mirada fija, pero en su interior sentía una mezcla de miedo e indignación. Ya no se trataba solo de sus propios ojos. Se trataba de no permitir que se ocultara la verdad solo para mantener los nombres limpios. Y, en ese momento, decidió. Ya no podía fingir que no sabía.
María llegó a casa y se quitó los zapatos con un cansancio que parecía de años. Se sentó en el sofá con la piedra de Pedro en las manos y miró al techo en silencio. Pensó en su marido, en las cirugías exitosas que había realizado, en los turnos interminables. También pensó en el día en que el neurólogo le dijo que no volvería a verla. Y ahora, pensar que un chico como Pedro y un médico desacreditado pudieran ofrecerle una nueva oportunidad la inquietaba. No le era fácil aceptar algo ajeno a la ciencia, pero tampoco era justo fingir que la ciencia en ese momento la acogía. Lo que María sentía era un vacío y en el fondo un deseo obstinado de llenarlo de esperanza. Esa mañana, María se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Fue a la cocina, se preparó un té y se quedó allí, mirando la calle vacía. Tomó el sobre que los hombres habían dejado y leyó cada documento. Eran viejas historias, quejas en voz baja, nombres de pacientes que habían desaparecido de los historiales, pero entre las páginas una nota manuscrita le llamó la atención. No es solo técnica, es enfoque. Las mismas palabras que Pedro. María sintió un escalofrío. Cerró el sobre, respiró hondo y decidió mañana siguiente volvería a hablar con Pedro. No sabía cómo ni qué preguntar, pero sabía que necesitaba escuchar más de él, porque en medio de tanta desconfianza había algo en esos ojos que no podía ignorar. A la mañana siguiente, María se despertó más temprano de lo habitual. La lluvia había parado, dejando un olor a tierra mojada en el aire. Bebió su café lentamente, con la piedra de Pedro junto a su taza, como si fuera un objeto sagrado. Se puso ropa sencilla, se recogió el pelo y sin pensarlo mucho, salió de casa. No se lo dijo a nadie. Fue a la plaza donde había visto a Pedro por última vez. Al llegar, no lo encontró, pero vio a un grupo de niños corriendo y jugando cerca de un árbol. Observó, como si esperara que apareciera en cualquier momento. Sintió que el corazón se le aceleraba sin motivo aparente, como si algo estuviera a punto de suceder. Y por un momento se preguntó, ¿de verdad estaría preparada para intentarlo? Justo cuando pensaba en irse, apareció Pedro. Caminaba a lo lejos, descalzo, sosteniendo los globos desteñidos. Parecía que el mundo a su alrededor se ralentizaba a medida que se acercaba. Sin ceremonias, se sentó junto a María en el banco de madera como si fuera lo más natural. «¿Has vuelto?», dijo, como si fuera obvio. María respiró hondo, guardó la piedra en el bolsillo y respondió, sin rodeos, «He vuelto». Pedro miró al frente, como si conociera el peso de ese regreso. «Es porque ahora lo entiendes. Ver no es solo abrir los ojos, es decidir mirar». María sintió un nudo en la garganta. No podía explicarlo, pero esas palabras tan sencillas tenían sentido. Y sintió que el primer paso ya estaba dado. Pedro empezó a hablar del árbol que tenían delante. Describió las hojas, las ramas retorcidas, la textura de la corteza. María cerró los ojos, intentando seguir su voz, como quien se aferra a una boya en medio de un mar embravecido. Le pidió que pensara no solo en lo que veía, sino también en lo que sentía. ¿Recuerdas el olor a madera, el susurro de las hojas al viento? ¿Qué pasa cuando juntas todo eso? María respiró hondo, intentando concentrarse. Poco a poco, un suave contorno pareció emerger en la oscuridad. No estaba claro, pero era algo. Sintió lágrimas correr por su rostro sin darse cuenta. Pedro la miró y dijo, casi como un recordatorio, «Puedes volver a ver, solo que aún no te has dado cuenta». María permaneció en silencio, sintiendo una opresión en el pecho, pero sin saber si era emoción, miedo o alivio. No, quería engañarse. Recordó las palabras del neurólogo, las miradas de sospecha en el hospital. Pero allí, sentada junto a Pedro, la sensación era diferente. No se trataba de una cura milagrosa. Se trataba de reconectar con el mundo.
Pedro le pidió que abriera los ojos lentamente, sin prisas. María obedeció. Lo que vio no era una imagen nítida, pero por primera vez en meses pudo ver el movimiento de las hojas en el viento, una tenue silueta en el suelo. Y eso fue como una descarga, una silenciosa confirmación de que tal vez no estaba tan sola como creía. María regresó a casa ese día con las piernas temblorosas, pero la cabeza inquieta. Se sentó en la cama sin quitarse los zapatos, sujetó la piedra entre los dedos y miró al techo. El mundo parecía el mismo, pero algo dentro de ella había cambiado. Era como si alguien hubiera pulsado un botón. Pasó el resto de la tarde en silencio, intentando comprender lo que sentía. No era fe ciega, pero tampoco ciencia pura. Era algo intermedio, una incómoda certeza de que la vida no podía explicarse solo con informes y estadísticas. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar que quizás había más de lo que parecía, y solo pensar así la hacía sentir menos atrapada. En los días siguientes, María intentó seguir con su rutina, pero algo la atraía de vuelta a Pedro. Cada vez que pasaba por la plaza, su mirada, aunque limitada, buscaba al chico de los globos. Sabía que no tenía sentido. También sabía que si alguien en el hospital se enteraba, podría convertirse en una razón más para sospechar de ella, pero no podía evitarlo. Era como si ese encuentro hubiera dejado un hilo suelto, una conversación que debía continuar. La tercera tarde decidió buscar de nuevo a Pedro. Lo encontró sentado en el suelo, arreglando cuidadosamente las cuerdas de los globos. Él la miró y simplemente dijo: «Has vuelto». Lo sabía. María tragó saliva con dificultad. Su resistencia comenzaba a ceder, incluso sin admitirlo. Pedro parecía entender lo que María aún no podía decir. No hacía preguntas directas, no presionaba. Simplemente señalaba cosas sencillas: la textura de la hierba, el aroma de las flores, el canto de los pájaros a lo lejos. Era como si, de alguna manera, supiera que María necesitaba tiempo para confiar, y poco a poco ella empezó a relajarse. No decía mucho, pero escuchaba, prestaba atención a cómo él describía el mundo que la rodeaba, y sin darse cuenta, ella también empezó a notar más: colores suaves, formas difusas, luces parpadeantes. No era claridad, pero era algo, y el mero hecho de ser algo lo hacía parecer inmenso. Era como si el mundo, poco a poco, volviera a existir para ella. Esa tarde, cuando Pedro habló del olor a tierra mojada después de la lluvia, María sintió un nudo en la garganta. Recordó cuando era joven, tumbada en el patio con su marido, mirando las estrellas. Era un recuerdo olvidado que volvió como un suspiro. Cerró los ojos y por primera vez en meses pudo oler la tierra como algo vivo, no como un recuerdo lejano. Abrió los ojos lentamente y vio la silueta de Pedro con más claridad. Fue rápida, todavía imprecisa, pero real. Sintió las lágrimas caer sin control, y Pedro, sin decir nada, simplemente le tomó la mano. Allí, en medio de ese simple cuadrado, María comprendió que estaba viendo. No perfectamente, no como antes, pero viendo. Después de ese momento, María ya no podía pensar como antes. Llegó a casa con la cabeza dando vueltas, como si cada recuerdo de la plaza se mezclara con el frío consejo de los médicos. Intentó convencerse de que no era más que una coincidencia, quizá un efecto de la luz, un engaño de la percepción, pero en el fondo lo sabía. Sabía que había olido la tierra, que había visto la suave silueta de Pedro, y eso no encajaba con las explicaciones que conocía. Pasó la noche inquieta, dando vueltas de un lado a otro. Tomó la piedra, la apretó con fuerza entre las manos, miró al techo oscuro de la habitación y se preguntó, casi en voz alta: ¿hasta cuándo voy a fingir que esto no está pasando? A la mañana siguiente, María fue al hospital, pero el día parecía diferente. Los pasillos parecían más fríos, los rostros aún más distantes.
Se encontró con el neurólogo en el pasillo y cuando mencionó brevemente que había sentido algo diferente en los últimos días, éste frunció el ceño, como si hubiera oído una tontería y hubiera preferido no comentar. Dijo que era común tener impresiones vagas durante el proceso de adaptación. María escuchó, pero algo en su interior se reveló. Salió de la habitación sintiéndose sofocada, como si las paredes se le cerraran. Al llegar al estacionamiento, se apoyó en su auto y lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral de su esposo, porque allí, más que nunca, sintió que el sistema la trataba como un número, no como una persona. De regreso a casa, María condujo despacio, sin prisas, como si cada semáforo fuera una invitación a rendirse. Al llegar, dejó caer su bolso en el sofá y se quedó allí con la mirada perdida. El sonido de la calle llegaba amortiguado por la ventana cerrada y se sintió atrapada en un mundo donde nadie podía verla. Era extraño darse cuenta de que, con todo el conocimiento que tenía, con todos sus años de experiencia, ahora se sentía como una niña perdida en un lugar extraño. Cogió la piedra, pasó los dedos por la superficie lisa y respiró hondo. Por mucho que lo intentara, no podía ignorar lo que había sentido con Pedro. Y eso era lo que más la asustaba, la posibilidad de estar frente a algo que nadie más parecía ver. A la tarde siguiente, María regresó a la plaza. Pedro estaba allí, como si la hubiera estado esperando. Sentado en el suelo, jugaba con un trozo de cuerda, enrollándola y desenrollándola lentamente. Al ver a María, simplemente levantó la cabeza y sonrió. No preguntó nada, no dijo nada, simplemente esperó. María se sentó a su lado, sintiendo la suave calidez del sol en el rostro. Yo vi algo ese día, confesó baja. Pedro simplemente asintió, como si supiera a qué se refería, y luego dijo, sin mirarla: a veces necesitamos cerrar los ojos para poder ver. María guardó silencio. No tenía explicación, pero tampoco la necesitaba. Por primera vez, dejó que el silencio fuera la respuesta. María pasó la tarde con Pedro, sin prisas ni planes. Él la guió con paciencia. Le pidió que escuchara el sonido de las hojas secas en el suelo, que sintiera la textura de la corteza de los árboles y que respirara profundamente el olor a hierba recién cortada. Hizo todo esto con los ojos cerrados, como si estuviera reconstruyendo el mundo a partir de sus otros sentidos. Y, por mucho que su mente insistiera en decirle que era absurdo, su cuerpo respondió de otra manera. Al abrir los ojos, vio la silueta de una bicicleta que pasaba a lo lejos, rápida pero real. Pedro no lo celebró. Simplemente dijo: así es, despacio. María respiró hondo. Por primera vez, sintió que no necesitaba entenderlo todo. Simplemente tenía que dejar que sucediera. Esa noche, María intentó contárselo a Beatriz, su mejor amiga del hospital, pero se detuvo a mitad de camino. Se dio cuenta de que si intentaba explicarlo, parecería una locura. ¿Cómo podía decirle que un niño, globos atados a la muñeca y una simple piedra podrían ayudarla a ver? Se lo guardó para sí. Pero antes de dormirse, se quedó mirando la piedra durante largos minutos, como si fuera una brújula silenciosa. Extrañaba a su marido y pensaba en cómo se habría reído con esa historia, pero en el fondo, una voz interior le susurraba que le habría dicho: si te hace sentir algo de nuevo, inténtalo. María cerró los ojos con esa frase en la cabeza, y en ese momento decidió, al día siguiente, volvería a la plaza, porque ahora necesitaba saber hasta dónde podía llegar aquello. A la mañana siguiente, María se despertó antes del amanecer. Desayunó en silencio, se puso un abrigo ligero y se fue sin decir nada a nadie. El camino a la plaza parecía más corto, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cuando llegó, Pedro ya estaba allí, sentado en el mismo banco, jugueteando con los globos como si fuera una rutina más. Se sentó a su lado, sin palabras,
Pedro simplemente dijo, ¿listas para hoy? María respiró hondo y asintió. Comenzaron el mismo ejercicio. Sonidos, texturas, olores, recuerdos. Cada detalle parecía cobrar una nueva dimensión, como si el mundo volviera a ser tridimensional. María aún no veía como antes, pero algo en su interior se aclaraba. En medio del ejercicio, María se preguntó si eso era realmente posible. Recordó sus clases de neurociencia, los congresos, las conversaciones con otros médicos. Pensó en el neurólogo, en las amenazas veladas de la Junta. Todo parecía tan lejano ahora, porque allí, sentada junto a Pedro, se sentía más viva que en meses. Le temblaban menos las manos, le dolía menos el pecho, e incluso el silencio parecía menos pesado. Pedro se giró hacia ella y le dijo, sin previo aviso, «¿Crees que solo por haber estudiado mucho ya lo sabes todo? Pero ver es otra cosa. Ver es saber sentir». María guardó silencio. No tenía forma de discutir, y por primera vez se admitió a sí misma. Tal vez era cierto. Esa tarde, María recibió un correo electrónico del hospital. Era un frío recordatorio sobre su próxima reunión con el comité de ética. El tono era claro. Querían saber qué había estado haciendo, por qué había faltado a las reuniones, por qué se estaba saliendo del protocolo. María cerró el correo sin responder, con el estómago revuelto. Miró la piedra sobre la mesa y el recuerdo de la cara sonriente de Pedro. Sintió mariposas en el estómago. Sabía que si seguía por ese camino, se enfrentaría a algo más que miradas sospechosas, tal vez a graves represalias. Pero por primera vez no sintió miedo, sintió rabia. Y su rabia no era hacia Pedro ni hacia el mundo, era hacia sí misma, por haber aceptado guardar silencio durante tanto tiempo. Entonces decidió salir de casa y volver al refugio. Quería hablar con el exmédico para comprender mejor la historia de Pedro, las técnicas, las razones. Pero al llegar, el ambiente parecía diferente. Había hombres en la entrada, con miradas duras. Uno de ellos la detuvo. «No eres bienvenida aquí». María sintió que se le paralizaba el cuerpo, pero respiró hondo. No insistió. Caminó de vuelta a casa con paso firme, pero por dentro la cabeza le daba vueltas. Sabía que algo importante se ocultaba, y ahora ya no se trataba solo de su visión, sino de su derecho a saber. E incluso sin respuestas claras, una certeza crecía. No se rendiría. Esta vez no. María llegó a casa con la mente desbocada. Abrió la puerta, dejó el bolso en el sofá y se quedó en la sala, mirando la piedra sobre la mesa. Agarró el objeto con fuerza, como si pudiera responder a todas las preguntas que la consumían. Sintió una mezcla de miedo y coraje. Era como si una voz en su interior le gritara que parara, que se rindiera. Pero otra, más silenciosa, insistía en que continuara. Esa noche, María no pudo dormir. Repasó mentalmente cada frase que Pedro había dicho, cada detalle de su voz serena, el olor de la plaza, la suave caricia en su mano. Era como si, de alguna manera, él hubiera encendido algo que ella ni siquiera sabía que existía. Y ahora, incluso sin comprenderlo todo, sabía que no podía volver atrás. Al día siguiente, Pedro apareció en la plaza como si nada hubiera pasado. Sostenía los globos, como siempre, pero su sonrisa era diferente, un poco más contenida, casi cómplice. María fue directa al grano. «Sé que hay más en todo esto. ¿Qué no me estás contando?» Pedro guardó silencio un momento, jugueteando con los globos, hasta que respondió. «Ya sabes lo que necesitas saber. Ahora solo tienes que sentirlo». Eso enfureció a María y al mismo tiempo la invadió la curiosidad. Era como si supiera exactamente lo dividida que estaba. Pero antes de que pudiera preguntar más, Pedro se levantó, se ajustó los globos en la muñeca y dijo, «Tienes que decidir qué quieres ver, porque ver es una elección». María se quedó allí sentada, sin responder.
Sentía que él tenía razón. María permaneció sentada en el banco un buen rato después de que Pedro se fuera. El sonido de los niños jugando, el ruido lejano del tráfico, el olor de la plaza, todo parecía más intenso. Se dio cuenta de que sus ojos captaban sombras y contornos de una forma sutil, casi imperceptible, pero real. Lo que más la inquietaba no era lo que veía, sentía, sino una mezcla de miedo y esperanza. Y por primera vez se preguntó, ¿y si la cura que buscaba no venía de fuera, sino de dentro? Era una idea difícil de aceptar, sobre todo para alguien que había pasado su vida en hospitales, confiando en exámenes, informes y protocolos. Pero allí, sola, María lo supo. No había vuelta atrás. En casa sonó el teléfono. Era el neurólogo, pidiéndole que fuera al hospital al día siguiente. Su voz era seria, seca, casi impersonal. María sintió una opresión en el pecho. Sabía que era una llamada velada, un intento de reencaminarla, de hacerla renunciar a esa idea absurda. Pasó el resto del día inquieta, revisando papeles viejos, mirando fotos, sosteniendo la piedra como si fuera un talismán. Y por primera vez se dio cuenta de que no tenía miedo de lo que pudiera pasar. Tenía miedo de no intentarlo. Y esa sensación, más que ninguna otra, le mostró que la decisión ya estaba tomada, aunque aún no tuviera el valor de admitirlo en voz alta. Al día siguiente, María llegó temprano al hospital. Se puso su mejor ropa y se ató el pelo con pulcritud, como hacía cuando era cirujana jefa. Pero al entrar en la habitación, sintió el peso de la misma. El neurólogo la esperaba con el rostro tenso. A su lado, el representante de la junta médica mantenía una mirada fría, casi sentenciosa. María se sentó, agarrando con fuerza su bastón. Hablaron de responsabilidad ética, consecuencias profesionales y el riesgo de perder la matrícula. Escuchó todo, pero no respondió. Se le revolvió el estómago, pero por dentro algo había cambiado. Ya no era la doctora obediente que había sido. Cuando el neurólogo terminó, simplemente dijo, «Sé lo que hago». Y por primera vez se dio cuenta de que no mentía. Al salir de la habitación, María respiró hondo. Sintió que el aire frío del pasillo, el sonido apagado de los pasos y la presión que siempre la acompañaba parecían haber disminuido. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no podía negar lo que estaba sucediendo. Esa tarde regresó a la plaza. Pedro la esperaba, como siempre, con los globos ondeando al viento. Cuando se sentó, él no le preguntó nada. Simplemente le entregó un globo azul y le dijo, «Hoy, siéntate». María sostuvo el globo, sintió su peso ligero en la mano y cerró los ojos. Era extraño, pero por primera vez en meses no pensaba en informes, reuniones ni pérdidas. Simplemente estaba allí, presente. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Globo en la mano, María respiró hondo. El sonido del plástico al moverse con el viento era suave, casi hipnotizante. Pedro la guió en voz baja, pidiéndole que pensara en lo que más extrañaba. María dudó, pero luego respondió, «La sonrisa de mi marido». Las palabras salieron suavemente, casi un susurro, pero fueron dichas. Pedro simplemente asintió, como si fuera la respuesta que había estado esperando. Le pidió que cerrara los ojos y sintiera el viento en la cara, el sonido de las hojas, el peso ligero del globo en sus dedos, y de repente lo sintió. No fue una visión completa, sino una claridad, una forma, un contorno. Las lágrimas cayeron sin que ella se diera cuenta. Pedro simplemente dijo, «Está empezando». Y por primera vez, ella lo creyó. Esa noche, María yacía en la cama con la piedra bajo la almohada. No sabía si tenía sentido, pero era parte de algo que quería conservar cerca. Se pasó las manos por la cara, sintiendo el suave roce de las lágrimas secas. Pensó en su marido, en el aroma del café que preparaba, en la risa estridente que resonaba por la casa.
Cerró los ojos y por un instante casi pudo ver su sonrisa. No era nítida, no era nítida, pero fue un atisbo. Y eso fue suficiente, porque por primera vez en meses sintió que estaba empezando de nuevo. No sabía a dónde iba esto, pero sabía que no podía volver atrás. El mundo ya no eran solo sombras, era una promesa. Y María, incluso sin entenderlo todo, estaba lista para seguirla. Al día siguiente, María recibió una llamada del hospital. Era la coordinadora del departamento, con voz fría y formal, informándole que la Junta estaba preocupada por su comportamiento reciente y que se programaría una reunión para tratar una conducta no acorde con el protocolo. María colgó el teléfono y se sentó a la mesa mirando la piedra como si fuera un escudo invisible. Le temblaba la mano, pero no era de miedo, sino de ira contenida. Por primera vez, sintió que estas advertencias no se referían a su seguridad ni a su bienestar, sino a guardar silencio. Y allí, sola en la cocina, María comprendió que ya no podía vivir con el miedo de disgustar a los demás. Tenía que ser fiel a sus sentimientos, aunque nadie más la comprendiera. Más tarde, en la plaza, Pedro notó la mirada tensa de María. Ella le contó sobre la llamada, las amenazas veladas, la incomodidad en el hospital. Pedro escuchó en silencio, jugueteando con los globos como siempre. Luego dijo: «Quieren que olvides, porque olvidar es más fácil para...». María permaneció callada, tragando saliva. Él continuó: «Pero tú no eres de las que olvidan, tú eres de las que recuerdan y de las que ven». Eso la conmovió. No eran las palabras de un chico común. Era como si él estuviera allí para recordarle lo que intentaba enterrar. María miró al cielo, respiró hondo y por primera vez respondió sin dudar: «No olvidaré y no pararé». Y Pedro simplemente sonrió, como confirmando lo que ya sabía. En los días siguientes, María empezó a visitar con frecuencia. Ya no se trataba solo de ver, sino de sentir. Pedro seguía allí, con sus globos y esa calma de quien parecía entender más de lo que decía. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, las palabras se le quedaban grabadas en la cabeza. «Tienes que mirar más allá», repetía casi como un mantra, y María empezó a darse cuenta de que ver no era solo abrir los ojos, sino prestar atención. El olor a café por la mañana, el sonido de los neumáticos en la calle, el calor del sol en su rostro. Cosas que antes habían pasado desapercibidas, ahora tenían peso. Era como si el mundo hubiera estado ahí todo el tiempo, pero solo ahora ella pudiera percibirlo. María también notó que los contornos a su alrededor se definían con mayor claridad en ciertos momentos. Cuando oía la risa de un niño, cuando tocaba la piedra en su bolsillo o cuando pensaba en su marido y el olor de su colonia. Todo era rápido, fugaz, pero real. Y esos momentos no podían ignorarse. Un día, al intentar explicárselo a Pedro, él simplemente dijo: «El cuerpo recuerda, el corazón sabe, solo hay que dejarlos hablar». María se quedó callada. No era el tipo de respuesta que habría aceptado meses atrás. Pero ahora tenía sentido, porque ver comenzaba a comprender. No era solo una función física, era algo más grande, que empezaba en el interior y se extendía lentamente, como una luz tenue en una habitación oscura. María también notó que los contornos a su alrededor se definían con mayor claridad en ciertos momentos. Cuando oía la risa de un niño, cuando tocaba la piedra en su bolsillo o cuando pensaba en su marido y el olor de su colonia. Todo era rápido, fugaz, pero real, y esos momentos no podían ignorarse. Un día, al intentar explicárselo a Pedro, él simplemente dijo: «El cuerpo recuerda, el corazón sabe, solo hay que dejarlos hablar». María se quedó callada. No era el tipo de respuesta que habría aceptado meses atrás, pero ahora tenía sentido, porque ver, comenzaba a comprender, no era solo una función física,
Era algo más grande, que empezaba en el interior y se extendía lentamente, como una luz tenue en una habitación oscura. La sonrisa de María en ese momento no era amplia, pero sí sincera. Era una sonrisa contenida, como la de quien empieza a creer en algo que parecía imposible. Apretaba la piedra en su bolsillo con fuerza, como si fuera un vínculo entre lo que era y lo que podría ser. Pedro la miró y dijo: «No necesitas verlo todo ahora, solo lo que importa». María tragó saliva con dificultad. No parecían palabras de un niño. Era como si él supiera lo que ella sentía, lo que intentaba comprender. Y, por primera vez, María no se sintió pequeña ni incapaz. Sintió que estaba aprendiendo a caminar de nuevo, aunque no estaba segura de a dónde la llevaría ese camino. Una tarde, María decidió hacer algo que no había hecho en meses. Caminó sin bastón unos metros por la plaza. Sus pasos eran vacilantes, sí, pero ahí estaban. Pedro caminaba a su lado sosteniendo el globo azul como un faro, sin decir nada. María se concentró en el sonido de sus zapatos en el suelo, el olor a palomitas de maíz de un carrito a lo lejos, la risa de un niño que pasaba corriendo. De vez en cuando sentía una opresión en el pecho, temerosa de tropezar, pero algo dentro de ella insistía en continuar. Al final del camino se sentó en el banco con la cara sudorosa y las manos temblorosas, pero sonrió. No era solo porque había logrado caminar, era porque, por unos minutos, no sintió miedo. Y eso era todo. Al llegar a casa, María notó que la mesa de centro parecía más clara. Era como si sus contornos fueran un poco menos borrosos. No sabía si era una impresión, si era deseo o si era real. Pero por primera vez decidió creer que era real. Se sentó en el sofá y sostuvo la piedra en su regazo con las manos firmes. Recordó las palabras de Pedro. «Solo tienes que decidir qué quieres ver». Pensó en su marido, en su hija que se había mudado después de tanto dolor, en el pesado silencio del hospital. Pero también pensó en el olor de la plaza, el sonido de los globos, la risa de Pedro, y se dio cuenta de que lo que más deseaba ver ahora era el camino que tenía por delante, aunque todavía estuviera borroso. A la mañana siguiente, María recibió una carta formal. Era del hospital. Una advertencia, casi una precaución. Necesitaba aclarar su conducta y considerar el impacto de sus acciones en su credibilidad profesional. Leyó cada palabra con un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba. Sabía que intentaban presionarla para que se rindiera, para que dejara de buscar respuestas fuera de los libros, fuera de los protocolos. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón. Entonces miró la piedra sobre la mesa y sintió una oleada de determinación. Ya no se trataba solo de las miradas, se trataba del derecho a no ser silenciada. Y en el fondo lo sabía. Temían que empezara a hablar. En la plaza, Pedro notó el cambio de expresión de María. Parecía más decidida, pero había un cansancio oculto en sus ojos. No preguntó nada, solo le entregó un globo amarillo, como si fuera un silencioso mensaje de ánimo. María sostuvo el globo, respiró hondo y, por primera vez, preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué sabes tanto, Pedro?». Él miró al suelo jugueteando con las cuerdas del globo y respondió con una sencillez que la desarmó: «Porque yo también he perdido cosas, señora María, y a veces perder es la forma en que la vida nos enseña a ver lo importante». María guardó silencio. Sintió que, en ese momento, no necesitaba explicaciones, solo necesitaba seguir adelante. Con el paso de los días, María notó que los momentos de luz se hacían más frecuentes. No era constante, no era perfecto, pero algo había. A veces veía la silueta de un árbol, el reflejo de una ventana o el movimiento de globos en el viento. Otras veces, todo parecía volver a ser una neblina. Pero, a diferencia de antes, ya no se desesperaba cuando volvía la oscuridad, porque ahora sabía que
Existía una posibilidad, aunque pequeña, de que volviera a brillar. Y eso, en sí mismo, ya era un nuevo comienzo. Pedro, siempre cerca, seguía con su calma, guiando sin imponer, guiando sin exigir. María sentía que, con él, no necesitaba ser doctora, paciente ni alguien importante. Le bastaba con ser ella misma. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, María preguntó en voz baja, ¿por qué me elegiste? Pedro se detuvo, pensó unos segundos y respondió, porque casi te rendías. Eso la golpeó. María se tragó las lágrimas, intentando mantener la compostura. Siguieron caminando, uno al lado del otro, como viejos conocidos. Ese chico, de mirada atenta y habla serena, se había convertido en algo más que un guía. Era casi un espejo que le mostraba lo que ella misma no quería ver, que durante mucho tiempo había elegido guardar silencio. Ahora, con cada paso, con cada respiración, María sentía que recuperaba algo que había perdido. No solo la visión, sino el coraje para volver a... Una tarde, mientras caminaban por la plaza, María preguntó en voz baja, ¿por qué me elegiste? Pedro se detuvo, pensó unos segundos y respondió, porque casi te rendías. Eso la golpeó fuerte. María se tragó las lágrimas, intentando mantener la compostura. Siguieron caminando, uno al lado del otro, como viejos conocidos. Ese chico, de mirada atenta y habla serena, se había convertido en algo más que un guía. Era casi un espejo que le mostraba lo que ella misma no quería ver, que, durante mucho tiempo, había elegido guardar silencio. Ahora, con cada paso, con cada respiración, María sentía que recuperaba algo que había perdido. No solo la visión, sino el coraje para volver a vivir. Pedro notó la mirada cansada de María en la plaza y sin que ella dijera nada dijo, «A veces el mundo no quiere que veamos, porque ver duele, y quien ve no se calla». María sintió una opresión en el pecho. No sabía si era por el tono serio de la frase o por la forma en que la miraba, como si comprendiera el dolor sin necesidad de palabras. Se sentaron en el banco en silencio y ella abrazó la piedra con fuerza. Cerró los ojos y de repente sintió una ligera brisa en la cara, el sonido de las hojas meciéndose, la risa de un niño a lo lejos. Al abrir los ojos, vio la silueta de Pedro con más claridad que nunca. No era perfecta, pero era suficiente. Suficiente para comprender que ver, más que ver, era decidir continuar, incluso con miedo. La semana siguiente, María se dio cuenta de que sus paseos con Pedro se habían convertido en su ancla. Era como si, allí en la plaza, el tiempo se ralentizara, los problemas del hospital se suspendieran y el mundo se redujera a ese espacio seguro. Pedro siempre llegaba primero, arreglando los globos con un cuidado casi ritual. María se sentaba a su lado, a veces en silencio, a veces hablando de cuánto extrañaba a su esposo o de los olores que comenzaba a notar de nuevo. Pedro la escuchaba con calma, como si comprendiera sin necesidad de juzgar. Y poco a poco, María comenzó a comprender que este intercambio no se trataba solo de la visión, se trataba de la vida, de recordar que aún podía sentir, elegir y ser protagonista de su propia historia. Un día, María dijo, sin pensarlo mucho, «Qué curioso, antes solo quería volver a ver, ahora creo que quiero más». Pedro sonrió, como si ya lo supiera. «Porque ver es solo el principio, señora María. Después aprendemos a mirar». Permaneció en silencio, asimilando aquella frase. Las frías reuniones del hospital, en los rostros cerrados de sus colegas, en las duras palabras del neurólogo. Pensó en cómo, durante tanto tiempo, había aceptado ser definida por ellos. Y ahora, sentada allí, sentía que podía ser más. No sabía exactamente qué, pero sabía que el camino ya no era el mismo. El viejo camino estaba cerrado, y lo nuevo seguía siendo desconocido, pero por primera vez
No le tenía miedo. Una tarde, al atardecer, María sintió una punzada en el pecho, una mezcla de miedo y alivio. Había empezado a ver la silueta de los edificios en el horizonte, las sombras de las ramas meciéndose. No era perfecto, ni constante, pero estaba ahí. Y en ese momento comprendió. Quizá nunca recuperaría la visión completa, pero la vida no había terminado. Pedro, a su lado, parecía saber lo que pensaba. Estás aprendiendo a ver las cosas de otra manera. María respiró hondo y, sin darse cuenta, sonrió. No era una sonrisa enorme, pero era la clase de sonrisa que surge cuando nos damos cuenta de que no necesitamos todo para ser felices, solo lo suficiente para seguir adelante. Al llegar a casa, María recibió otra notificación del hospital. Una citación formal. Debía comparecer ante la junta directiva para explicar su conducta. El corazón le latía con fuerza, pero guardaba la piedra en el bolsillo y sintió la fría superficie que le aliviaba la mano. No sabía qué diría, pero sí sabía lo que no haría. No volvería a disculparse por intentarlo. Pasó el resto de la noche escribiendo en su cuaderno. No informes ni diagnósticos, sino sentimientos. Escribió sobre el olor de la plaza, el sonido de las hojas, el roce del viento en la cara, y al pie de la página una frase: ya no fingiré que no veo. Al cerrar el cuaderno, sintió el peso de las palabras, y supo que, en el fondo, esa era su decisión. La mañana de la audiencia, María eligió su atuendo con cuidado. No era vanidad, era una forma de recordarse quién era, alguien que aún tenía voz. Sintos puso un discreto pañuelo alrededor del cuello, se recogió el pelo, guardó la piedra en el bolsillo y se fue. El hospital parecía más frío que nunca. El pasillo resonaba con sus pasos como si cada golpe fuera una advertencia. Al entrar en la habitación, vio las miradas rígidas de sus colegas, la expresión austera del neurólogo, la postura controlada del presidente de la junta. Se sentó, respiró hondo y, antes de que comenzaran las preguntas, decidió: no iba a acobardarse. Iba a decir lo que pensaba, porque en ese momento comprendió que ya no luchaba solo por sí misma. Luchaba por todos los que temían ser escuchados. La primera pregunta fue seca. Doctora María, ¿puede confirmar que ha estado buscando métodos no reconocidos por la medicina tradicional? Respiró hondo, aferró la piedra en su bolsillo y respondió con firmeza, aunque le temblaba la mano. Sí, y no me avergüenzo. Un silencio incómodo llenó la sala. El neurólogo carraspeó, intentando recuperar el control. Pero Continuó. María, ¿a qué llamamos medicina? A la que cierra los ojos a nuevas posibilidades. Yo elijo ver. Era como si cada palabra le quitara un peso de encima. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que controlaba su propia historia. Y eso, más que cualquier informe, la hizo ver de verdad. Tras la audiencia, María salió del hospital con las piernas temblorosas, pero con la cabeza bien alta. No sabía si perdería su matrícula, si enfrentaría una demanda o si simplemente la ignorarían por loca. Pero por primera vez no le importó tanto. De camino a casa se sintió un poco mareada y se sentó en un banco cualquiera del parque. Cerró los ojos y respiró hondo. El olor a palomitas, el sonido de los pasos, el calor del sol en su piel, todo estaba allí. Y cuando abrió los ojos, vio a Pedro, al otro lado de la calle, sosteniendo los globos. Él la saludó con una leve sonrisa, como diciendo: sabía que podías hacerlo. María le devolvió el saludo, sintiendo una silenciosa gratitud. No necesitaba más palabras. En casa, María llamó a su hija, con quien apenas había hablado en meses. La voz al otro lado respondió, fría, como si estuviera ocupada. María respiró hondo y dijo: estoy bien, y quería decirte algo. Empezó a hablar sin prisas, sobre el niño, los globos, la roca, la plaza. Su hija escuchaba en silencio,
interrumpiéndola solo para preguntar: «Mamá, ¿estás segura de todo esto?». María respondió con la firmeza que solo el tiempo puede dar: «No, se trata de certezas, se trata de lo que siento, y no voy a ignorarlo más». Al otro lado de la línea, un suspiro, luego silencio. Pero María sabía que la semilla había sido plantada, y por primera vez no tenía miedo de lo que vendría después. En los días siguientes, María recibió una notificación oficial. La Junta Médica le abriría un caso. Las palabras eran frías, burocráticas, pero el mensaje era claro: o se retractaba o perdería su licencia. María apretaba el papel con fuerza, sintiendo peso de toda una vida dedicada a la medicina en riesgo. Por un momento pensó en ceder, en disculparse, en decir que había sido un error. Pero al cerrar los ojos, vio la plaza, los globos de colores, la sonrisa de Pedro, y algo en su interior gritó: «No, no iba a retroceder, no podía», porque si cedía ahora, se estaría negando no solo a sí misma, sino también a todas las voces que necesitaban ser escuchadas. Pedro apareció en la puerta de su casa al caer la tarde, como si lo supiera. Tenía los globos, pero sin su habitual sonrisa ligera. «Intentarán silenciarte», dijo, casi como una advertencia. María solo asintió. Luego extendió la mano y le entregó un globo rojo, diferente a todos los demás. «Este es para cuando tengas miedo». María sostuvo el globo con cuidado, como si fuera un regalo frágil. No sabía qué decir, así que se quedó allí parada, con lágrimas en los ojos. Sintió que en ese simple gesto había más poder que en cualquier palabra. Era como si Pedro dijera, sin necesidad de palabras: «Sigue adelante, estoy aquí». Y María, por primera vez, lo creyó de verdad. Esa noche, María se sentó en el sofá con el globo rojo a su lado. La casa parecía extrañamente silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido. Pensó en su esposo, el hospital, su hija, el consejo médico. Pensó en Pedro, su sencillez y la sensación que había tenido al sostener la piedra por primera vez. Sintió una opresión en el pecho, pero no era miedo. Era una mezcla de dolor y certeza. Ordenador, abrió un documento y empezó a escribir. No era un informe ni un artículo, era una historia. Contó su historia, los días oscuros, las formas que habían reaparecido, el olor de la hierba, el sonido de los globos al viento. Al terminar, guardó el archivo y, sin saber exactamente por qué, sonrió. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero ahora era suyo. Al día siguiente, María se despertó temprano. Se puso ropa sencilla y fue a la plaza. Pedro estaba allí, como siempre, pero había algo diferente en él, una mirada más seria, como si sintiera que este momento era importante. Se sentaron en el banco y María lo miró fijamente. «Hablaré. Te contaré qué está pasando». Pedro simplemente sonrió, ajustándose los globos en la muñeca. «Sabía que ibas a hacer esto». María sintió que se le aceleraba el corazón. Pero por primera vez, no era miedo, era valentía. Una valentía silenciosa pero firme, que no dependía de la aprobación de nadie. Y cuando miró al cielo, vio los contornos de las nubes formándose, suaves pero presentes, y lo supo. Estaba lista. María regresó a casa con la cabeza ocupada, pero con paso firme. Aún no sabía cómo iba a contarlo todo, ni si alguien la escucharía, pero sabía que tenía que intentarlo. Tomó su cuaderno, lo abrió por una página en blanco y escribió el título: «Lo que vi». Las palabras empezaron a surgir como una confesión, una necesidad de dejar constancia de que esto era real, de que no estaba loca ni confundida. Escribió sobre Pedro, sobre la sensación de ver el mundo incluso sin la claridad de sus ojos. No era una tesis, no era un artículo, pero era su verdad. Al terminar, miró la piedra junto al cuaderno y se dio cuenta de que el peso en su pecho había disminuido. Era como si, mientras escribía, se hubiera dicho a sí misma: «Ya no me callaré».
Al día siguiente María fue al hospital para su última reunión con la junta. Caminó despacio, pero sin dudar. Las miradas en la sala eran las mismas, frías, distantes, listas para juzgar. Pero algo dentro de ella había cambiado. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, María abrió su cuaderno, respiró hondo y comenzó a leer su historia. Su voz tembló al principio, pero pronto encontró un ritmo. No omitió nada. Habló de Pedro, de la roca, de los globos, del olor a hierba, del tacto del árbol. Las miradas en su rostro oscilaban entre la incredulidad y la incomodidad, pero no se detuvo. Al final, cerró el cuaderno, miró a todos y dijo: «Sé lo que vi, y ya no voy a fingir que no lo vi». Luego salió de la sala con el corazón acelerado, pero con la cabeza bien alta. Al día siguiente, María fue al hospital para su última reunión con la junta. Caminó despacio, pero sin dudar. Las miradas en la sala eran las mismas, frías, distantes, listas para juzgar. Pero algo dentro de ella había cambiado. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, María abrió su cuaderno, respiró hondo y comenzó a leer su historia. Su voz tembló al principio, pero pronto encontró un ritmo. No omitió nada. Habló de Pedro, de la roca, de los globos, del olor a hierba, del tacto del árbol. Las miradas en su rostro oscilaban entre la incredulidad y la incomodidad, pero no se detuvo. Al final, cerró el cuaderno, miró a todos y dijo: «Sé lo que vi, y ya no voy a fingir que no lo vi». Luego, salió de la sala con el corazón acelerado, pero con la cabeza bien alta. Pedro apareció en la puerta esa tarde, sosteniendo un globo morado, diferente a los demás. María abrió la puerta y entró sin ceremonias, como si fuera parte de la casa. Se sentaron a la mesa de la cocina y él guardó silencio un rato. Luego dijo: «Intentarán derribarte, pero eres más fuerte de lo que creen». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no intentó ocultarlas. Miró a Pedro y dijo: «No sé a dónde va esto». Él sonrió casi como si supiera la respuesta y respondió: «Ya lo sabes, solo tienes que seguir adelante». Era tan simple, pero a la vez tan profundo. María cerró los ojos, sintió la piedra en la mano y supo que no estaba sola. Nunca lo había estado. A la mañana siguiente, María se despertó con una sensación extraña. Era miedo, sí, pero también un atisbo de orgullo. Tomó su cuaderno y leyó lo que había escrito la noche anterior. Le temblaba la mano al releer sus propias palabras, pero en lugar de borrarlas, pasó la página y siguió escribiendo. No era una confesión ni una diatriba, era un registro, una forma de decir: «Estuve aquí, vi, sentí». Cerró el cuaderno, respiró hondo y sonrió, aunque tímidamente. Pedro apareció en el balcón, sosteniendo el globo morado. María lo vio con más claridad ese día, su sonrisa ligera, su mirada atenta. Simplemente dijo: «¿Lista para hoy?». María rió. No sabía si estaba lista, pero sabía que no se detendría. Fueron a la plaza como siempre. Pedro guiaba sus pasos, pero ahora María caminaba con menos vacilación. Tocaba el árbol, sentía el viento, oía los sonidos como si todo fuera nuevo, y poco a poco los contornos volvían. El banco de madera, el perro tumbado en el césped, incluso sus propios dedos. Era como si el mundo, que se había desvanecido, volviera a cobrar color. Pedro hablaba poco, pero cada frase que pronunciaba parecía un mensaje silencioso. No necesitas verlo todo, solo lo que importa. María cerró los ojos, sostuvo el globo y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no le daba vergüenza llorar, porque ahora las lágrimas eran de alguien que despertaba, no de alguien que había perdido todo. Esa tarde, al volver a casa, María se dio cuenta de que el mundo parecía menos hostil. No porque hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. El camino que antes no era más que sombras, ahora tenía detalles. La silueta de los árboles, la luz que se filtraba entre las ramas, la figura de alguien barriendo la acera. No era como antes,
pero algo era algo, y eso bastaba. Volvió a casa, sacó su cuaderno y escribió: «No sé si algún día volveré a ver como antes, pero sé que nunca volveré a ser la misma». Pedro no apareció ese día, pero sintió como si estuviera cerca. Quizás era el olor de la plaza que flotaba en el aire, o el sonido de los globos que parecía resonar en su cabeza. María lo sabía. Estaba en el camino, y ahora no iba a detenerse. Al día siguiente, María decidió hacer algo que no hacía desde hacía meses. Fue sola a la panadería. Caminó despacio, con la piedra en el bolsillo y el globo morado en el bolso, como si fueran amuletos. Sintió las miradas, curiosas, pero esta vez no bajó la cabeza. Tomó el pan, pagó en caja y al salir vio su reflejo en el cristal. Ella misma, de pie, sonriendo, aunque solo fuera levemente. Era como si esa imagen le dijera: «Has vuelto». María se tragó las lágrimas y siguió su camino. Al llegar a casa, llamó a su hija. La voz al otro lado seguía titubeando, pero María habló con firmeza: «Estoy bien, y esta vez seguiré adelante». Al otro lado de la línea, silencio. Luego, un susurro: «Lo sé, mamá». Lo que necesitó María para sonreír. María sintió que algo cambiaba en su interior. No era solo su visión, sino su forma de situarse en el mundo. Empezó a caminar con más calma, prestando atención a los olores, los sonidos, los pequeños detalles. En la plaza, al sentarse junto a Pedro, ya no necesitaba tantas instrucciones. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió. Era como si su cuerpo conociera el camino, como si sus recuerdos se transformaran en formas. Un día, sintió el contorno de las hojas y se dio cuenta de que podía ver el verde, aunque fuera suave. Cuando se lo dijo a Pedro, él simplemente sonrió. No dijo: «Te lo dije». No dijo nada. Simplemente la miró como si supiera que el otro finalmente había comprendido lo que necesitaba comprender. Un sábado por la tarde, María decidió llevarle un regalo a Pedro. Un libro viejo con la portada desgastada que le encantaba de pequeña. Al entregárselo, le dijo: «Quiero que sepas que tú también me enseñaste a ver». Pedro lo sostuvo con cuidado, casi como si fuera algo sagrado. No dijo mucho, pero la sonrisa en sus labios fue suficiente. Esa tarde se sentaron en silencio. María miró el cielo, los árboles, los globos que pasaban flotando. No lo vio todo, pero vio lo importante. Olió la hierba, el canto de los pájaros, la mano firme que sostenía la piedra en su bolsillo. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa. Estaba allí, completamente ella misma, y comprendió que, a veces, eso es todo lo que se necesita. Un sábado, por la tarde, María decidió llevarle un regalo a Pedro, un libro viejo con la portada desgastada que le encantaba de pequeña. Al entregárselo le dijo: «Quiero que sepas que tú también me enseñaste a ver». Pedro lo sostuvo con cuidado, casi como si fuera algo sagrado. No dijo mucho, pero la sonrisa en sus labios fue suficiente. Esa tarde se sentaron en silencio. María miró el cielo, los árboles, los globos que pasaban flotando. No lo vio todo, pero vio lo importante. Olió la hierba, el canto de los pájaros, la mano firme que sostenía la piedra en su bolsillo. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa. Estaba allí, completamente ella misma, y comprendió que, a veces, eso es todo lo que se necesita. Esa noche, María escribió otra página en su cuaderno. Ya no era una queja, ni un grito de socorro. Era un registro de gratitud. Escribió sobre Pedro, sobre su forma tranquila de hablar, sobre los globos, sobre la piedra, sobre los días en la plaza. Escribió sobre las pequeñas formas que reaparecían, sobre el olor de la hierba, el calor del sol, el canto de los pájaros. Al terminar, firmó al pie: «Estoy viva y veo». Cerró el cuaderno y sintió una ligera sensación en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que vendría después.
Sabía que aún había dificultades, pero ahora estaba segura de una cosa. Podía afrontarlas, porque ahora podía ver. Quizás no como antes, pero de una manera nueva. Y eso, para ella, era lo que más importaba. La semana siguiente de nuevo llamaron al hospital. El ambiente era aún más tenso. Los colegas que la habían saludado antes apartaron la mirada, fingiendo no verla. En la sala de juntas, el neurólogo la miró como si fuera una paciente problemática. Doctora, necesitamos que se retire temporalmente. No es personal, es una precaución. María escuchó esto con la sangre hirviendo, pero respiró hondo. Miró al hombre que tenía delante, guardó la piedra en el bolsillo y respondió con voz firme: «Lo entiendo, pero no me rendiré». Se levantó y salió de la habitación con paso firme, incluso con el corazón acelerado. No sabía qué le esperaba, pero sabía que ya no viviría con miedo, porque ahora tenía algo que nadie podría arrebatársele, la certeza de que podía ver. Esa tarde, sentada en la plaza, María le contó todo a Pedro. Habló del encuentro, de la separación, de las reacciones de sus compañeros. Pedro escuchaba sin interrumpir, jugueteando con el globo morado que aún llevaba. Cuando terminó, habló con su calma habitual. A veces, cuando empezamos a ver, otros intentan apagar la luz, pero ya sabes, la luz está ahí, y nadie puede apagar lo que ya has visto. María sonrió, conmovida. Eso era todo. No importaba lo que pensaran los demás, lo que dijeran los informes, lo que indicaran los hallazgos. Lo que importaba era lo que ella sentía, lo que estaba experimentando. Y, en ese momento, comprendió que el viaje no se trataba solo de recuperar la visión. Se trataba de aprender a ver de una manera nueva, más humana, más veraz. A la mañana siguiente, María decidió hacer algo diferente. Fue al hospital, pero no a trabajar. Entró en la recepción, saludó al personal con una sonrisa firme y se dirigió al tablón de anuncios. Con cuidado, pegó una hoja escrita a mano. Lo que vi, una historia de valentía, escucha y decisión. Junto a ella, dejó una copia de su historia impresa y encuadernada. Algunos se detuvieron a mirar, otros siguieron caminando sin prestar atención. María permaneció de pie con las manos juntas, el corazón latiendo con fuerza, pero sin miedo. Era su forma de decir: «No me esconderé, no dejaré que mi historia se silencie». Y por primera vez, se dio cuenta de que ya no necesitaba el permiso de nadie para existir. En la plaza, Pedro apareció con un globo blanco, sencillo, casi incoloro. «Este es el último», dijo, entregándoselo a María. «Ahora ya sabes qué hacer». María tomó el globo, sintió la ligereza del objeto y miró a Pedro. Parecía más maduro, como si los meses que habían pasado con ella también hubieran dejado huella. Se sentaron en el banco, en silencio, y María comprendió que ya no necesitaba las preguntas ni las explicaciones. Lo que habían construido era más que una técnica o un método. Era una forma de mirar el mundo, y en ese momento María comprendió. Ver no se trataba solo de los ojos, se trataba de elegir lo que merecía ser visto. Y en ese momento eligió mirar lo que realmente importaba. Esa noche, María escribió la última página de su cuaderno. Las palabras salieron más ligeras, como si se hubiera quitado un peso de encima. Escribió: «No soy solo lo que perdí, soy lo que elijo sentir, lo que elijo ver». Cerró el cuaderno, miró la piedra y el globo blanco, ahora prendidos a la cabecera de su cama, y sintió una calidez en el pecho. No era euforia ni certeza absoluta, sino paz. Sabía que la junta médica podría revocarle la licencia, que sus colegas podrían darle la espalda, que su hija podría no comprenderlo del todo. Pero en 1906, ese momento, nada de eso parecía más grande que la certeza de haber hecho lo que debía hacer. Y esa certeza, más que cualquier aprobación externa, fue lo que la hizo respirar hondo y seguir adelante.
Al día siguiente, María regresó a la plaza. Pedro la esperaba, pero esta vez sin los globos. Solo él, sentado en el banco, mirando al cielo. Cuando ella se acercó, él sonrió, como si ese encuentro fuera el final silencioso de algo más grande. Se sentaron uno al lado del otro, sin decir palabra. María cerró los ojos, sintió el viento en la cara, el sonido de las hojas, el olor de la hierba. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que los contornos estaban más definidos. No era perfecto, no estaba completo, pero era real, y eso fue suficiente. Miró a Pedro y dijo con voz firme, «Gracias». Él simplemente sonrió, como si supiera que era el momento de que María continuara sola. Y en ese momento lo supo. Estaba lista para continuar. Unos días después, María fue a ver a la coordinadora del hospital y le entregó una carta. No era una disculpa ni una retractación. Era una historia. Escribió sobre la plaza, los globos, la roca, y cómo reaprender a sentir lo había cambiado todo. La coordinadora la leyó en silencio, con el rostro inexpresivo. María no esperaba aplausos ni comprensión. Solo quería dejar claro que no era una paciente pasiva. Era alguien que había elegido su propio camino, aunque no fuera reconocido oficialmente. Salió de la habitación con la cabeza bien alta, sintiendo el peso de las miradas, pero sin agachar la cabeza, porque ahora lo sabía. Su historia ya no dependía de la aprobación, existía por sí misma. Pedro no apareció en unos días y María lo extrañó. Caminó sola hasta la plaza, se sentó en el banco, sostuvo la piedra y cerró los ojos. Recordó sus palabras. «Ya sabes qué hacer». Y se dio cuenta de que sí. La ausencia de Pedro era señal de que ahora tenía que seguir adelante sin él. Sintió una opresión en el pecho, pero también una alegría silenciosa. Abrió los ojos y vio la silueta de los árboles con más claridad. No era una vista perfecta, pero era suficiente. Se levantó lentamente, sintió el viento en la cara y supo que a partir de entonces cada paso era suyo. Caminó hasta la esquina, cruzó la calle con cuidado y sonrió, porque de alguna manera lo supo. Había recuperado la vista. En las semanas siguientes María siguió yendo a la plaza, pero ahora con un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de los globos, la piedra o la visión. Se trataba de escuchar. Se sentaba en el banco y, sin darse cuenta, otras mujeres se acercaban. Algunas contaban historias de viejos dolores, otras hablaban de hijos, pérdidas, miedos. María escuchaba sin juzgar, simplemente escuchaba, y de vez en cuando decía, «Yo tampoco creía poder hacerlo, pero lo hice». No se trataba de ser un ejemplo ni una heroína, se trataba de ser una presencia, un recordatorio vivo de que la vida, incluso llena de fracasos, continúa. Y a veces, ver no se trata de mirar hacia afuera, sino de aceptar lo que sientes por dentro. Un día, mientras hablaba con una mujer que le contaba sobre una cirugía fallida de años atrás, María se dio cuenta de que lo que estaban construyendo allí era más que un simple intercambio de palabras. Era un movimiento silencioso. Era como si las historias que el hospital había intentado enterrar encontraran espacio para respirar. María no tenía respuestas para todo, pero sabía lo que debía hacer: seguir hablando. No para demostrar nada, ni convencer a nadie, sino porque callar había sido lo que más la había dolido, y ahora lo entendía. Ya no necesitaba pedir permiso para contar su historia, era suya, y aunque no recuperara la visión del todo, lo sabía. Estaba viendo lo que más importaba. Una mañana despejada, María llegó a la plaza y vio algo que la conmovió. Un círculo de mujeres sentadas en un banco, hablando en voz baja, con piedras en las manos. Algunas reían, otras lloraban, pero todas parecían presentes, completas, como si cada una a su manera estuvieran aprendiendo a ver de nuevo.
María se quedó quieta un instante, observando la escena con los ojos llenos de lágrimas. Ya no era solo su historia, era algo más grande, una semilla que, sin darse cuenta, había plantado. Al acercarse, una de las mujeres sonrió y dijo: «Te estábamos esperando». María se sentó en el suelo, guardó la piedra en el bolsillo y sintió: eso era todo, de eso se trataba. No necesitaba más explicaciones. Pedro apareció en la plaza poco después, pero esta vez no traía globos. Iba con las manos vacías, con una sonrisa serena. María lo miró y, sin decir nada, supo que era el fin de un ciclo. Se sentó a su lado, en silencio, como si hubieran comprendido que ya no había más preguntas que hacer. Al cabo de un rato, habló en voz baja. «Ahora sabes que puedes ver, y sabes que también puedes enseñar a otros a ver». María tragó saliva con dificultad, sintiendo que la emoción la invadía. Miró a su alrededor y vio a los contornos de la plaza, el sol filtrándose entre los árboles. No era una vista perfecta, pero era suficiente, y por primera vez sintió que el mundo ya no era oscuridad. Era una nueva página, y estaba lista para escribir lo que viniera después. En los días siguientes la plaza se convirtió en un lugar de encuentro. No era un grupo oficial ni algo organizado. Había mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, cada uno con su propia historia, su dolor y sus búsquedas. María se sentó en el banco como siempre, pero ahora la escuchaban atentamente. Algunos preguntaban por Pedro, otros querían saber sobre la piedra, pero la mayoría solo quería expresar sus sentimientos. María escuchaba con paciencia, sin prisas. A veces sonreía, les daba ánimos. Otras veces simplemente les daba la mano a quienes la necesitaban. Y, de alguna manera, eso era más poderoso que cualquier palabra. María comprendió. No se trataba de sanar, se trataba de dar espacio al otro para que respirara. Y ahora sabía ofrecer ese espacio. Pedro aparecía de vez en cuando, siempre discreto, como si fuera una pieza del rompecabezas que ya había cumplido su misión. Un día, María preguntó: «¿Ya no vas a traer los globos?» Él sonrió y respondió: «Ahora eres tú quien sostiene los globos». María permaneció en silencio, sintiendo que la frase la impactaba profundamente. Era cierto. Ahora ella llevaba los colores, los hilos, los nudos. Ella era quien guiaba las conversaciones, la que regalaba la primera sonrisa, que miraba al otro y decía: «Sé cómo es». Y en ese momento se dio cuenta de que ya no necesitaba a Pedro como antes. Él le había mostrado el camino, pero ahora era ella quien lo recorría. Y esta certeza, más que cualquier diagnóstico, fue la mayor victoria que pudo tener. María empezó a recibir pequeñas notas, dejadas discretamente en su puerta o entregadas por manos tímidas. Eran palabras sencillas, a veces un simple «gracias», otras veces una confesión. Personas que ni siquiera la conocían: «Me inspiraste a no rendirme». María leyó cada nota con atención, la dobló y la guardó en una pequeña caja de madera junto a su cama. No necesitaba aplausos ni reconocimiento público. Para ella, esas notas eran más valiosas que cualquier premio. Eran la prueba silenciosa de que, incluso sin saberlo, había iluminado el camino de otras personas. Y en el fondo, esa era la mejor respuesta que podía recibir, que su historia tenía sentido. Una tarde, María se sentó sola en la plaza, sin Pedro, sin globos, solo ella misma y el mundo que la rodeaba. Sintió el olor de la hierba, la suave calidez del sol en su piel, el sonido de las hojas meciéndose. Cerró los ojos y se dio cuenta. Ya no necesitaba tantos rituales. Ahora todo estaba dentro de ella. Cuando abrió los ojos, vio los contornos del árbol con más claridad que nunca. No era una cura mágica, era entrenamiento, coraje, paciencia. Era permitirse ver lo que sus ojos solos no podían ver.
María suspiró. Sintió una lágrima correr por su rostro, pero no intentó enjugársela. Era una lágrima buena de alguien que sabía que había cruzado un desierto y llegado al otro lado. Y por primera vez sintió que el mundo era suyo de nuevo. Esa misma tarde, María cogió el cuaderno y releyó las primeras páginas. Las palabras eran temblorosas, llenas de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Recordó el miedo que había tenido al abrir la ventana, al caminar hasta el mercado, a admitir que sentía rabia y dolor. Recorrió las líneas con los dedos y sonrió. Era como contemplar una versión antigua de sí misma, una mujer que aún no sabía que podía ser más de lo que decían de ella. Cerró el cuaderno con cuidado, como quien custodia una reliquia, y pensó, no soy solo lo que perdí, soy lo que elegí ver. Y esa frase resonó en su cabeza durante el resto del día, como una pequeña victoria que nadie podría arrebatarle. Esa noche, María se durmió con la piedra en su mesita de noche y el globo blanco colgando de su cabecera. Eran símbolos sencillos, pero llenos de significado. Antes de cerrar los ojos pensó en Pedro, en su serenidad, en las frases cortas que tanto decían. Sintió una añoranza serena, no la de alguien que ha perdido algo, sino la de alguien que sabe que un ciclo ha terminado. Y sonrió porque ahora entendía. Pedro no era solo un niño con globos, era el empujón que necesitaba para volver a mirar el mundo. Y más que eso, era el recordatorio viviente de que, a veces, ver se trata menos de los ojos y más del corazón. Y María, con los ojos cerrados, lo supo. Los suyos estaban abiertos como nunca antes. Unos días después, una mujer que María nunca había visto se acercó a la plaza con una simple piedra en las manos. Dijo en voz baja, «Me dijeron lo que hiciste. Quiero intentar verlo también». María sintió una opresión en el pecho. Miró a aquella mujer como si se mirara a sí misma meses atrás. Cansada, llena de miedo, pero con una chispa de esperanza. Extendió la mano. Le pidió que se sentara. Empezó a hablar de las pequeñas cosas. El aroma del café, el sonido de la lluvia, el roce de la madera. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que ahora sus palabras salían con más calma, con más seguridad. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque comprendió que la fuerza residía en elegir. Y en ese momento, María lo supo. Ahora ella también era una guía. Esa misma tarde, María regresó a casa, abrió la caja de notas y leyó cada una con atención. No se trataba de ego ni de reconocimiento, sino de comprender el impacto silencioso de las pequeñas decisiones. Recordó cada rostro que encontró en la plaza, cada mujer que contó su historia, cada frase que resonó en su memoria. Era un hilo invisible que conectaba historias diferentes, pero con un dolor similar. Cerró la caja con cuidado, sostuvo la piedra y el globo blanco y se dio cuenta de que, incluso sin Pedro cerca, él estaba presente en todo. En las sonrisas de las mujeres, en el brillo tímido de sus ojos, en las manos que temblaban pero las sujetaban con fuerza. María lo supo, no era la única que había aprendido a ver. Ahora, otras también empezaban a ver. María se dio cuenta de que el hospital ya no era su lugar, no porque hubiera perdido el derecho a estar allí, sino porque lo que buscaba ahora era diferente. No era el diploma en la pared, ni el título, ni el respeto forzado. Era el silencio de la plaza, el olor a hierba, el sonido de las conversaciones en voz baja. Era mirar el mundo y elegir lo que realmente importaba. Al llegar a casa, quitó de la pared el marco con el certificado del médico jefe. Lo guardó con cuidado, pero sin tristeza. No se trataba de negar su historia. Se trataba de comprender que su misión ahora era diferente. Y con esa decisión sintió un alivio. Porque a veces, para volver a ver, necesitamos cerrar los ojos a lo que creíamos más importante. Pedro apareció en la puerta una última vez.
María supo, sin que él lo dijera, que era una despedida. Sostuvo una piedra, nueva, más pequeña y lisa, y se la entregó. Esto es para recordarte que ya conoces el camino. María sostuvo la piedra, se movió, y Pedro con una leve sonrisa dijo, «Ahora eres tú quien me enseñará». Guardaron silencio un momento, y María sintió que el corazón le latía con fuerza. Fue como un círculo cerrándose. Cuando él se fue, María se quedó en el porche, sosteniendo la piedra, sintiendo el viento en la cara. Era una sensación extraña, tristeza y gratitud juntas. Y, en ese momento, que ya no necesitaba globos ni técnicas, lo supo, y eso fue suficiente. Semanas después, la plaza había cambiado. Ya no era solo un espacio con árboles y bancos, era un lugar de encuentro silencioso, donde la gente se sentaba a hablar, escuchar y contar sus historias. Algunos llevaban piedras en los bolsillos, otros simplemente tenían el corazón abierto. María se había convertido en un nombre susurrado, no como doctora, sino como alguien que sabía escuchar. Se sentaba en el banco, observaba y daba pequeños consejos cuando se le pedían, y, a menudo, simplemente les daba la mano a quienes la necesitaban. No era un milagro, no era un método, pero era un comienzo. María comprendió que la fuerza estaba en las pequeñas cosas, en hacer espacio para que otros existieran. Y con eso se dio cuenta, no se trataba solo de ver, se trataba de estar presente. Un día, una mujer se sentó junto a María, sosteniendo un globo blanco. No dijo de dónde venía, ni explicó cómo conocía la historia. Simplemente dijo, «Me dijeron que puedes ayudar». María le tomó la mano, sonrió y respondió, «No soy sanadora, solo sé lo que es no ser escuchada». Y en ese momento se dio cuenta de que eso era precisamente lo que marcaba la diferencia. No eran las técnicas ni los informes, era la valentía de decir, «Yo también he pasado por esto». Y con ese simple gesto, darle a la otra persona la oportunidad de respirar, de hablar, de sentir. María cerró los ojos un momento y sintió el viento en la cara. Sonrió, porque ahora lo sabía. Lo que hacía era enseñar a la gente a ver, no con los ojos, sino con el corazón. María se dio cuenta de que, poco a poco, las historias de las personas se entrelazaban con la suya. Cada mujer que se sentaba a su lado cargaba con un dolor distinto, pero tenían algo en común: el deseo de ser escuchadas, de dejar de ser invisibles. María comprendió el peso de este silencio. Lo sintió en las palabras tímidas, las miradas bajas, las sonrisas contenidas. Y, sin prometer, ofreció lo que tenía: escucha, paciencia y una mano tendida. A veces, eso era todo lo que hacía falta. Y cuando la gente le agradecía, María les devolvía la sonrisa, como si supiera que el mundo no cambia con grandes actos, sino con pequeños gestos repetidos. Y allí, en esa sencilla plaza, vio que estaba plantando algo que podría florecer en muchos otros lugares. Una tarde nublada, mientras sostenía la piedra en su bolsillo, María se dio cuenta de que ya no tenía que demostrar su valía. No tenía que convencer a la junta médica, a sus colegas, ni siquiera a su hija. Sabía quién era, sabía lo que había visto, lo que había sentido y lo que había elegido hacer. Ya no se trataba de ser aprobada o comprendida, se trataba de estar viva, presente y abierta. Al mirar la plaza, vio las siluetas de los árboles, las sombras de los niños jugando, el suave brillo de las hojas, y pensó, puede que no vea tan bien como antes, pero veo lo que necesito ver. Ese pensamiento la hizo sonreír, porque comprender eso era la prueba de que incluso sin una visión perfecta, veía mejor que nunca. Una tarde, María observó la plaza llena de voces bajas, risas tímidas y pasos lentos. Sintió que cada persona allí cargaba con una historia, un dolor, un sueño latente. No necesitaba preguntar, su mirada lo decía todo.
María comprendió, porque ya había estado en ese lugar de silencio sofocante. Ahora se había convertido en un punto de escucha, una presencia que no juzgaba, que simplemente acogía. No era terapeuta ni líder de grupo. Era solo una mujer que un día se sentó en un banco y decidió no rendirse, y en ese momento se dio cuenta. A veces eso es lo que el mundo necesita. Alguien que diga, con una mirada serena, sé cómo te sientes, y estoy aquí. Pedro, aunque menos presente, seguía apareciendo de vez en cuando, siempre con una leve sonrisa, una mirada atenta, como si comprobara si seguía en el buen camino. En una de esas visitas, se sentó a su lado y le dijo, casi en secreto, te has convertido en un faro. María rió, una risa breve pero sincera. No porque pensara que fuera una exageración, sino porque, de alguna manera, tenía sentido. No se trataba de una luz brillante, ni de ser un ejemplo para todos. Se trataba de ser un punto de referencia para quienes necesitaban recordar que no estaban solos. Y, en ese momento, María lo comprendió. La plaza, los globos, la roca, todo esto era solo el principio. El verdadero aprendizaje era ver y enseñar a otros, incluso sin ojos, incluso en la oscuridad. María se dio cuenta de que ya no necesitaba un título para sentirse parte de un grupo. Antes, creía que lo que la hacía valiosa era el diploma, la bata blanca, la insignia del hospital. Ahora comprendía que era el simple acto de estar disponible, de escuchar, de observar con atención. Cada mujer que se acercaba a ella con una historia, cada persona que llevaba una piedra en el bolsillo, cada sonrisa tímida que aparecía en la esquina de la plaza. Todo. Esto era el resultado de la decisión que había tomado meses atrás. La decisión de no callarse, no aceptar lo que la gente dijera, era el límite. María respiró hondo, cerró los ojos un momento y sintió el viento en la cara. Era suave, pero real. Y en ese momento lo supo, estaba exactamente donde debía estar. Un domingo por la mañana, mientras caminaba sola hacia la plaza, María vio un cartel pegado en la pared. Grupo de mujeres que eligen ver. No había nombre ni número de teléfono de la líder. Solo una simple frase y una piedra dibujada en la esquina. Se detuvo y se quedó mirando, sintiendo que la emoción le llenaba el pecho. No necesitaba saber quién lo había hecho. No necesitaba tener el control, porque comprendió que era más grande que ella. Era la semilla que había plantado sin darse cuenta, germinando donde había espacio. Sonrió con lágrimas en los ojos y siguió adelante. Sabía que aún enfrentaría días difíciles, que su vista podría fallar, que su cuerpo aún era frágil. Sabía, sobre todo, pero que había dejado algo en el mundo, y eso era suficiente. De vuelta en la plaza, María se sentó en el banco, respiró hondo y se quedó allí. No necesitaba conversaciones ni explicaciones. El sonido de las hojas al viento, el olor de la tierra mojada, la suave brisa en su rostro, todo le bastaba. Miró a su alrededor y vio pequeños gestos que la conmovieron. Una mujer que le pasaba una piedra a otra, una anciana que acariciaba el rostro de un niño, un grupo en silencio, simplemente compartiendo su presencia. María se dio cuenta de que no se trataba de ella. Nunca lo había sido. Se trataba de algo que ella había ayudado a despertar, algo que ahora seguía su propio camino. Y eso, más que cualquier diploma o reconocimiento, era el legado que quería dejar, que la gente comprendiera que ver es mucho más que ver. Esa misma tarde, al regresar a casa, María encontró un sobre en su buzón. Era sencillo, sin remitente, pero dentro había una nota manuscrita. Gracias por no rendirte. No tenía firma. María sostuvo el papel con manos temblorosas, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y sonrió. No necesitaba saber quién lo había escrito. El mensaje era claro. Había marcado la diferencia. Cerró la puerta, se sentó en el sillón y sostuvo la piedra en su regazo.
Cerró los ojos y, por un instante, todo quedó en silencio. No hubo ruido de hospital, ni voces que la juzgaran, ni miedo. Solo una calidez en el pecho, una tranquila certeza. Había propia manera de ver las cosas, y supo que a partir de entonces eso era todo lo que importaba. La última vez que Pedro apareció fue por sorpresa, en una tarde soleada. Se acercó lentamente, sin globos, sin piedras, solo él. Se sentó junto a María en el banco de la plaza y tras un largo silencio dijo: «Ya no me necesitas». María lo miró, sintió una opresión en el pecho, pero supo que era verdad. Era un ciclo que se cerraba, una etapa que llegaba a su fin. Pedro se levantó, sonrió con calma, desapareciendo entre los árboles, como si comprendiera que su misión había sido cumplida. María permaneció allí, sentada, con la piedra en el bolsillo, y comprendió. Era ella quien ahora ayudaba a la gente a ver, no solo el mundo que los rodeaba, sino también lo que sentían en su interior. Esa noche, María se sentó en el sofá con el cuaderno abierto en el regazo. Miró las páginas llenas y sonrió. Pensó en todo lo que había vivido, cada lágrima, cada risa, cada miedo superado. Pasaría mañana, no sabía, quizá su visión iría y venir, quizá su cuerpo se debilitaría, quizá la junta médica seguiría intentando silenciarla, pero, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba garantías. Cerró el cuaderno con un cuidado casi ritual. Dejó la piedra a un lado y miró el globo blanco que colgaba del cabecero, y con un ligero suspiro comprendió: ver no es solo ver. Ver es sentir, es elegir lo que merece ser visto, y sobre todo es no dejar que nadie borre tu propia historia. Después, María seguía sentada en la plaza, pero ahora con menos peso sobre sus hombros. La gente seguía llegando, seguía haciendo preguntas, seguía dejando notas. Pero ella sabía que su trabajo no era cargar con el mundo, sino simplemente estar presente. Un punto de luz, un recordatorio de que el dolor puede transformarse en presencia. Un día, una joven se sentó a su lado y le dijo: «He oído hablar de ti. Dicen que enseñas a la gente a ver». María sonrió, miró al cielo y respondió: «Yo no enseño, solo les recuerdo a las personas que ya saben». Y al decir eso, se dio cuenta de que esa era su verdad. Ya no necesitaba respuestas, solo necesitaba seguir existiendo. Ese mismo día, mientras caminaba de regreso a casa, María notó las siluetas ondulantes de los árboles, el suave brillo de las hojas, el rítmico sonido de los pasos en el suelo. Sintió el calor del sol en el rostro y sonrió, porque comprendió: la vida no se trata de verlo todo con claridad, sino de elegir lo que importa. Ella sabía exactamente qué importaba. Sostuvo la piedra en su bolsillo como un silencioso recordatorio y pensó en Pedro. No sabía dónde estaba ni si regresaría, pero sabía que, de alguna manera, siempre estaría allí, en el viento, en las risas, en los pasos ligeros, y lo más importante, sabía que ahora era ella quien llevaba los globos. Ella era quien ayudaba a otros a ver, y eso, para María, era suficiente. Sentada en el porche de su casa, María cerró los ojos y respiró hondo. El mundo, a su alrededor, seguía su ritmo. Niños jugando, coches pasando, hojas cayendo. No era el final de una telenovela ni una gran victoria. Era la vida, sencilla, real, llena de cicatrices y también de belleza. Y en ese silencio apacible, María comprendió. Su historia no se trataba de perder la vista. Se trataba de elegir ver. Con los ojos vidriosos o con el corazón abierto, había aprendido a ver. Y en el fondo, eso es lo que todos buscamos. Alguien que nos recuerde que todavía hay luz. Incluso cuando en todo parece oscuro. María lo supo. Había encontrado la luz, y de ahora en adelante nunca dejaría de buscar.